Bienvenidas y bienvenidos a una actividad más de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual, organizado por la Universidad Veracruzana. Nos da mucho gusto esta tarde presentar un libro, y vamos a platicar de un libro de un personaje que es esencial no solamente para la Universidad Veracruzana, sino para el país, sobre todo en cuestiones de botánica, en cuestiones de la propia ecología. El doctor Arturo Gómez Pompa, el cual es un sembrador de proyectos, un sembrador de vida y un personaje muy importante. Bueno, en algún momento fue también merecedor de la medalla al mérito Universidad Veracruzana Andrés Zafilu, es el fundador del Centro de Investigaciones Tropicales, y sobre este libro vamos a platicar, un libro que habla justo de su historia, habla justo de su experiencia y él mismo la expresa. Y para ello, esta tarde tendremos el gusto de contar con los comentarios de la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara. También tendremos desde Colombia a la doctora Olga Lucía Sanabria, que está en la Universidad de Cauca, y allá en los Estados Unidos, en California, está Ezequiel Escurra, que también estará aquí con nosotros, también conocido aquí en Jalapa, aquí en la Universidad Veracruzana. Y para moderar esta presentación está la directora del Centro de Investigaciones Tropicales, Citlali López. Citlali, adelante. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos, gracias por escucharnos. Gracias a la FILU, ¿no?, por este espacio. Para nosotros es muy importante presentar este libro en el marco de la Feria Internacional del Libro organizada por la Universidad Veracruzana. Y bueno, sí, como lo comentaba ahorita Germán, pues para nosotros es muy importante haber logrado retomar esta obra del doctor Arturo Gómez Pompa, lograr imprimirla y difundirla ampliamente. Consideramos que es un trabajo sumamente valioso que debe de ser conocido sobre todo por las nuevas generaciones, en donde vemos parte de su vida y entrelazada con la historia socioambiental de México y también a nivel internacional. Y bueno, como lo comentaba Germán, aquí tenemos la participación de 3 grandes investigadores, colegas, que en ciertos momentos de su vida han colaborado, han intercambiado ideas con el doctor Gómez Pompa, y nos pareció muy importante pues esta combinación de colegas, porque también tienen una mirada particular sobre la naturaleza, cada uno desde sus perfiles y sus experiencias laborales en diferentes espacios pues, geográficos. Y bueno, vamos a empezar con la doctora Sara Ladrón de Guevara, la rectora de la Universidad Veracruzana. Ella es arqueóloga, fue directora del Museo de Antropología durante varios años, es maestra en Historia del Arte y Arqueología de la Universidad de París. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y la escuchamos, doctora. Gracias. Muchas gracias a Citlali López por organizar esta presentación en nuestra Feria Internacional del Libro Universitario Virtual. Saludo a los otros 2 colegas presentadores, a don Ezequiel, a doña Olga. Es un honor participar en esta presentación. Me voy a permitir dar lectura a un texto que escribí para esta ocasión a propósito de la lectura del libro Mi vida en las tropicales, Memorias de un botánico, de Arturo Gómez Pompa. Son el alimento de todos, pero no se alimentan de nadie. Ofrecen todo y no piden casi nada: tierra, agua, aire y luz. A diferencia de otras formas de vida, que algunas veces de manera cruel y feroz requieren de los otros para subsistir, se bastan a sí mismos como nadie. Hunden sus raíces hacia el centro de la tierra, estiran sus ramas hacia el sol, respiran el ritmo de la atmósfera de la cual ellas mismas son creadoras. Inmersas en el universo, se confunden injustamente con lo inanimado, cuando ellas son las principales generadoras de vida. Aún así, indispensables, pero a la vez menospreciadas, invisibilizadas, se diría hoy en día, eterno último peldaño de la cadena alimenticia, las plantas parecen condenadas a ocupar un humillante segundo o tercer plano en el concierto de los seres vivos.
Dicho muy esquemáticamente, el ser humano creó un sistema de pensamiento y se puso a sí mismo en el centro de él, como referencia ineludible para todo lo que existe. ¿Cómo sería el mundo si lo observáramos y definiéramos desde el lugar de las plantas? ¿Quiénes les dieron forma y están en él desde hace miles de años, mucho antes que los seres humanos, pero no poseen un estatuto trascendente para el pensamiento? Sostienen la vida, pero están excluidas de las divinidades modernas. Tienen una ciencia, la botánica, un espacio de recreación y ornamento, el jardín, el urbanismo, un ámbito reproductivo específico, la reserva forestal, pero no un estatuto de trascendencia, un rango genuinamente óntico que permita pensar su existencia como fundamento filosófico. ¿Por qué? Si usted piensa como yo y se encuentra hastiado del sesgo antropocéntrico que informa a la filosofía y a la vida modernas, y con ellas esa alineación distintivamente moderna que sufre el individuo de todas las integridades, tanto naturales como sociales, las emocionantes, profundas y hermosísimas memorias del doctor Arturo Gómez Pompa, tituladas Mi vida en las selvas tropicales, Memorias de un botánico, serán una lectura perfecta. Leyéndolas, uno tiene la impresión de que las plantas abandonan por fin el silencio interpretativo al que las hemos confinado y parecen manifestar que su solo estar ahí, totalmente disponibles, en un estado de contemplación zen casi permanente, expresa que nada se adhiere a la tierra mejor que ellas y que ningún otro ser viviente define mejor lo que implica estar en este mundo. Pero este hombre que durante varias décadas ha sabido escuchar lo que podríamos llamar la razón vegetal, no es ni un filósofo, ni un moralista, ni un poeta, ni un místico. Es un botánico que busca aplicar el método de la observación empírica, ciñéndose a un campo experimental limitado y extraordinariamente diverso, la vida orgánica de las selvas tropicales mexicanas. La trama visible e invisible en la que participan los insectos, las hojas de los árboles, las aves, los gusanos, los hongos, los ríos, la claridad solar que dispara en cada hoja el mecanismo secreto de la fotosíntesis, el viento, la lluvia. Y este hombre quiere contar todo lo que ve y explicarlo a la luz de todo lo que sabe, así como dejar testimonio de sus espacios en blanco y sus incertidumbres, y del efecto emocional que ha tenido sobre él el hábito de acudir a la naturaleza cada día. Estamos tan acostumbrados a las etiquetas y a las disyuntivas binarias que casi no hay manera de encontrarle un lugar adecuado en la estantería al libro del doctor Gómez Pompa. El suyo es un proyecto memorial y una obra de divulgación científica. Es una narración literaria y el cuaderno de notas de un investigador. Tiene algo de relato de viajes y de tratado político sobre el conservacionismo. Es un retrato al natural de los protagonistas de la ciencia mexicana desde mediados del siglo XX y una guía práctica para el trabajo de campo, para fijarse en todas y cada una de las cosas que habitualmente uno no ve, ni escucha, ni imagina que existan, no porque pertenezcan a los reinos fértiles de la fantasía, sino porque están aquí mismo, delante de nuestros ojos, accesibles para nosotros si prestáramos un poco más de atención, latiendo literalmente debajo del suelo que pisamos. El doctor Gómez Pompa contempla su vida entera como desde una cierta altura, como un paisaje en el que es fácil distinguir trozos y contornos, las conexiones entre épocas y experiencias distintas. Parece un novelista, un Balzac de la selva, contando ese momento privilegiado en el que tiene ante sí, surgido como sin esfuerzo, después de largos empeños, la forma completa de una historia, la singularidad de cada elemento y los hilos sutiles que unen todo entre sí. El autor escribe sobre los orígenes de su biofilia y sus dudas vocacionales sobre sus maestros y sus influencias, en especial la del biólogo español Faustino Miranda, sobre sus experiencias con sustancias alucinógenas y sobre los entresijos económico-administrativos que hay detrás de la creación de un jardín botánico, sobre activismo ambientalista, tecnología chinampera y flora endémica de Veracruz. Escribe sobre sus amigos, sus estudiantes, sus colegas
y sobre campesinos doctísimos capaces de interactuar con su entorno de forma experta y carente de ambigüedades. Esas vueltas con la memoria no son un azar ni un capricho. El gran logro de la obra, ahora lo veo, consiste en forzar la impersonalidad del mecanismo científico y cognitivo para que refleje la fisicidad del sujeto viviente y mortal. Apuesto a que la discusión crítica en torno a este libro se entablará entre quienes sostienen la superioridad de un Gómez Pompa y quienes sostienen la superioridad de otro Gómez Pompa, el que subordina todo al rigor y el que considera el placer como un criterio seguro para la ciencia, placer de la investigación e investigación del placer. La verdad es que esas dos figuras son una sola, y en la simultánea presencia constante y diversamente dosificada de los dos aspectos reside el secreto de la fascinación que este libro ha ejercido sobre mí. Y no se trata únicamente de que este ejercicio autobiográfico se limite a humanizar al doctor Gómez Pompa. También sirve para detallar la pasión temprana y duradera que contribuye a convertir a alguien en un científico creíble. Tenemos tendencia a empatizar y a confiar en expertos cuya competencia nace de un amor verdadero por su especialidad y no del simple deseo de ser expertos en algo. De hecho, el estilo que Gómez Pompa despliega a lo largo del libro lo inviste calladamente, pero de forma persistente, de todas las cualificaciones de la autoridad intelectual moderna. Una devoción apasionada, razón y responsabilidad, experiencia, investigación exhaustiva y tecnológicamente informada. Un temperamento ecuánime y juicioso, y la clase de integridad humilde que hace del doctor Gómez Pompa una voz textual agradable que transmite esa clase de reverencia por la naturaleza que los buenos escritores tienen hacia su lengua, dos cosas que son más grandes y más importantes que ninguna persona. Probablemente lo más ingenioso y atractivo que tienen las apelaciones del libro, sin embargo, sea la escrupulosidad de Gómez Pompa cuando considera las esperanzas de los lectores y sus miedos y sus razones para que la botánica les interese lo suficiente como para molestarse en algo así como una autobiografía científica. Estas razones, tal como lo deja en claro el autor, sobre todo en los capítulos donde se habla de conservación y de las premisas imperativas frente a las decisiones que se toman en situaciones concretas de interferencia o no interferencia en la naturaleza, suelen derivar de la preocupación de los lectores por los derechos y las formas de vida y la convicción de que toda forma de vida tiene un lugar en la naturaleza que se debe respetar. En suma, las personas no son individualistas ortodoxos, no se sienten como funcionarios de migración defendiendo la raza humana contra extranjeros. Por el contrario, sienten que viven en un todo enorme, la naturaleza, que en más de un sentido es la fuente de todo valor y cuyas obras son en general más que dignas de admiración y respeto. No ven este todo como una cuestión añadida, ni como un conjunto de cuestiones que deben tratar de evaluar una por una para llegar a la convicción de que las necesitan. Consideran que es el contexto el que da sentido a sus vidas, el fundamento del carácter. Desde esta perspectiva, el peso del delito no cae en quien pretende preservar las selvas tropicales, sino en las personas que se empeñan en destruirlas. La verdadera tesis de mi vida en las selvas tropicales, en otras palabras, es que los propósitos de la autoridad experta y los propósitos del lector profano son idénticos e idénticamente reconciliadores. Y desde mi punto de vista, ese es el enfoque más original y disruptivo que se puede encontrar hoy en día. En alguna parte de su obra, Karl Marx, ese viejo topo de la historia hoy arrumbado al armario de los cachivaches, hace una apuesta doble al final del proceso de construcción del socialismo. Apuesta a un ser humano naturalizado y a una naturaleza humanizada. Estoy segura de no exagerar al decir que eso es lo que logra Gómez Pompa con su libro. Naturaliza al ser humano y humaniza la naturaleza. Creo que muy pocos libros de la especialidad que ustedes nombren y quieran logran lo que logra en ese sentido Mi vida en las selvas tropicales, Memorias de un botánico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Sara, por este texto tan hermoso, tan poético,
tan profundo, en esta lectura tan completa que hizo del trabajo, y precisamente lo que nos hace sentir esta obra es una gran emoción, ¿no? por el entorno, por la naturaleza, y una gran curiosidad que pocas veces podemos ver y leer a través de los ojos de un investigador tan completo y tan integral como es el doctor Gómez Pompa, que efectivamente ha recorrido selvas, ha recorrido muchos tipos de ecosistemas, que de manera consistente, sistemática y detallada ha estudiado a nivel de botánica, de taxonomía y a nivel de funcionamiento integral, y posteriormente a partir de la mirada también del manejo, que ha sido una parte muy importante de la contribución de la obra del doctor, reconocer el conocimiento tradicional como parte de las manos que van configurando los paisajes bioculturales de nuestro país. Muchísimas gracias, doctora Sara. Pasamos entonces a escuchar a la doctora Olga Lucía Sanabria Diago. Quiero comentar que el año pasado tuvimos el gran honor y gusto de convivir con ella. El año antepasado, todavía antes de la pandemia, estuvo aquí en el segundo foro en torno al legado de la obra del doctor Gómez Pompa, y bueno, tuvimos la posibilidad de escuchar muchas de sus experiencias en la selva colombiana con grupos indígenas. La doctora Olga es egresada del ex Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos y es coordinadora del doctorado en Etnobiología y Estudios Bioculturales de la Universidad de Cauca, Colombia. Quiero recalcar que a nivel latinoamericano es el único sitio, la única universidad que tiene este tipo de especialidad, estudios en bioculturales, de lo cual pues va a enlazar, creo que parte de su plática ahorita. Bienvenida, doctora, muchas gracias, la escuchamos. Muchísimas gracias, es un honor y un gran placer estar en la Feria Internacional del Libro, en este caso virtual, de la Universidad Veracruzana y en el CITRO. Realmente es una gran satisfacción poder contarles a ustedes a través de la obra del doctor Arturo Gómez Pompa, que ha sido y será un visionario de los nuevos paradigmas socioecológicos y bioculturales, no solamente para México, sino también para América en general y en particular estos lazos que nos unen con América del Sur. Entonces, voy a comentar un poco con esta magna obra, que no solamente es la obra de vida, sino una obra literaria, una obra científica que todos y todas debemos de consultar, de leer y de apropiarnos de la misma, sobre todo quienes estamos formando nuevas generaciones, a partir de quienes nos formaron en su momento de una manera visionaria, de una manera interdisciplinaria y transdisciplinaria, y permitieron que hoy día nosotros podamos seguir los pasos y las rutas de alguien tan especial como el doctor Arturo Gómez Pompa lo ha sido para nosotros y nosotras. Me voy a permitir, con base en en el índice que presenta esta magna obra, retomar algunos de los capítulos que presenta y que constituyen una ruta que empezó y que no ha terminado, y que tenemos nosotros ya con estos lazos de América Latina enfocados hacia los estudios bioculturales. Cuando el doctor Gómez Pompa describe cómo fueron los inicios de la ecología humana a partir de los replanteamientos de la etnobotánica moderna, cómo los trabajos sobre las selvas perennifolias indican que no eran renovables, porque se planteaba pues que las selvas eran para siempre. Las experiencias de Uspanapa y sobre todo la creación del INIREP, ese instituto que tanto nos ha dejado a las nuevas generaciones y a las que siguen nuestras rutas. Las experiencias de las chinampas tropicales y de los camellones chontales. Para nosotros que habíamos llegado de Colombia y otros compañeros que estaban en esos momentos críticos de la política latinoamericana, Argentina, Chile, en esos tiempos, para nosotros era una apertura a la interdisciplinariedad y a la dinámica política y a la retoma
de los planteamientos de lo que era realmente las selvas, quiénes vivían ahí, quiénes la manejaban y cuál era el papel que nosotros como formadores de las nuevas generaciones teníamos que replantearnos. Las granjas integrales en la perspectiva del desarrollo fueron estas condiciones del planteamiento del etnodesarrollo para las propias comunidades y nuestros propios recursos, para América en general. Y un sueño frustrado, que voy a replantearlo al doctor Arturo Gómez Pompa con todo el respeto, para decirle no ha sido un sueño frustrado. Aquí están las generaciones que nos siguen, porque a partir de los planteamientos del doctor Arturo Gómez Pompa sobre la silvicultura maya, fueron nuevos los hitos que él planteó a nivel no solamente conceptual, sino también metodológico y como resultado de las acciones políticas en las cuales ahora nosotros trabajamos todos los planteamientos de la conservación. En cuanto al capítulo 6, en donde el doctor trabaja la ecología humana, estos inicios de la etnobotánica moderna plantea un paso que documenta de cómo trascendió la etnobotánica desde la botánica utilitarista, o sea, la botánica económica, que era el extractivismo, que se planteó no solamente de los recursos, sino el extractivismo sociocultural, y que ello fuera aplicado a la conservación, entrelazando como esos difusos límites de las metodologías de la investigación en una dinámica ecológica del planteamiento de los estudios sobre los ecosistemas hacia los sociosistemas. Ese planteamiento y cómo se hizo mediante la utilización de metodologías vinculantes con las comunidades habitantes de todos estos espacios biodiversos. Ya se planteaba en esa época y ahora más de las biodiversidades. El acercamiento de las brechas de la investigación, no solamente hacia el investigador, sino hacia el investigado, y el replanteamiento del objeto-sujeto. En esa perspectiva de que la divulgación del conocimiento científico entre todas las diversas generaciones y generadores de los conocimientos estaba entre los campesinos, los indígenas, los pescadores y los productores locales. Y esa aplicación del método de la investigación, acción participante por parte del investigador. Ese fue el replanteamiento que nos permitió el INIDEP y que permitió esa dinámica flexible de la ecología humana, que se dio y floreció en el INIDEP. En cuanto el capítulo 14 sobre las selvas perennifolias no son renovables. Entonces, imagínense, nosotros planteamos las selvas en general, eso era para siempre. ¿Sí? No solamente a partir de los estudios que abordan la regeneración de las selvas, se cambian estos principios y estos paradigmas de la conservación, especialmente la tropical, considerada un paraíso inacabable. Y esto conllevó al reconocimiento de la importancia de las selvas mediante las diversas investigaciones que sobre ecosistemas empezamos a realizar estudiantes mexicanos, estudiantes latinoamericanos y profesores de varios del INIDEP. Nosotros conocíamos y además a través de la interrelación de investigadores e instituciones de otras regiones, generando así estudios científicos, documentales acerca de los ecosistemas, pero no solamente era qué eran los ecosistemas y pues cuáles eran sus estudios, sino cómo a partir de ahí podíamos defender esa permanencia y esa conservación de estas selvas. Por ejemplo, los estudios de los Tuzlas, desde ahí hasta la península de Yucatán, y desde ese entonces hasta ahora. Siguen siendo críticos y siguen siendo una problemática para abordar con base en los estudios de la socioecología. El capítulo 18 sobre Uspanapa, por ejemplo, fue una gran experiencia que plantea el inicio de la ecología política en México. Y fue pues un proceso que implicó como el reacomodo de más de 3,000 familias indígenas chinantecas. Esto fortaleció lo que hoy día nosotros ya llamamos y se trabaja como la justicia indígena y los derechos de naturaleza de los pueblos y también de los propios recursos naturales que hoy son considerados sujetos de derecho. Así,
lo que sería el derecho al consentimiento previo e informado y a la consulta previa por parte de las comunidades que ancestralmente viven en estos sitios de la selva o de los ecosistemas tropicales y que además conviven y producen y reproducen con los recursos naturales. Muchas veces, y como siempre, recursos que son expoliados y arrancados de estas propias comunidades en aras del mal llamado y concebido y externo desarrollo. Ahora, estos procesos de restauración ecológica y de reparación a las víctimas de los conflictos de la naturaleza están dando ahora en las políticas internacionales y nacionales y fueron en este momento denunciados y luchados no solamente ya por las comunidades que estaban siendo vulneradas en sus derechos, sino por los investigadores científicos y académicos. Y es allí donde toma compromiso los investigadores, las instituciones y su relación con las políticas de los países. Y en el capítulo 19 sobre nuestro querido Instituto INIREP, como egresada, a mucho orgullo, a mucho honor del INIREP, y yo asumo también de todos los exalumnos a su nombre, encontramos un espacio dinámico, abierto, flexible a los pensamientos críticos, bajo un trabajo intercientífico coherente, convergente con las comunidades sociales y con los planes de desarrollo y etnodesarrollo. Esos eran momentos políticos difíciles, ¿no? Y allí hay una diapositiva donde están varios de los compañeros que alcanzamos a graduarnos y que estuvimos en una dinámica de trabajo, compañeros que veníamos de unos procesos políticos en nuestros países y también en México muy difíciles, y encontramos y seguimos encontrando en la ecología una respuesta a estas problemáticas y una dignificación a la naturaleza y a las poblaciones. Entonces aprendíamos de pescadores, agricultores, de indígenas, de procesos productivos y de investigadores nacionales e internacionales que tenían un gran sentido socioeconómico rural, en defensa de unas selvas y de unos recursos bióticos que así se llamaron de manera integral, de manera holística. Las tesis de maestría, si ustedes la pueden ver un poco en las diapositivas que me hizo el favor el doctor Ricardo Reyes Chilpa, quien también es egresado y colega del INIREP, me hizo el favor de, él ha hecho esta relación, me hizo el favor de prestármelas. Allí encontramos una serie de tesis que tenían relación directa con los temas y con las necesidades latentes de la investigación bajo la mirada de la ecología humana. Así entonces nosotros estudiamos las políticas, abordamos los estudios de caso, las regiones que eran más críticas, las problemáticas ecológicas y humanas de la conservación involucradas en los distintos temas que tenía el instituto. Tales, por ejemplo, los camellones chontales, las chinampas tropicales, la relación con las granjas integradas, esas posibilidades que veíamos de trabajar la ecología con las comunidades, los jardines botánicos y las funciones y los roles de las reservas ecológicas. Esto relacionaba con un desarrollo regional a partir de los sustentos de los propios recursos, yendo a la autosuficiencia alimentaria y sociológica y al reconocimiento social y ecológico de estas poblaciones. Entonces, todos estos acercamientos a los estudios, por ejemplo, ya de la silvicultura maya y del reconocimiento del doctor Arturo Gómez Pompa de que la selva era manejada por los mayas, ¿sí? Y que muchas de estas selvas y muchas de estas comunidades vegetales y de ecosistemas que están en zonas arqueológicas y que por tanto tenían un manejo ancestral, pues dio reconocimiento a esta dignidad de los territorios que han sido ancestralmente habitados, manejados y con una cosmovisión de parte de todas estas culturas que tienen los pueblos originarios en la conservación de estos recursos en sus propios territorios. Entonces es también ese paso al reconocimiento a partir de la persistencia, uso y manejo de los recursos naturales en un territorio. Y por ende, de la importancia que se daba de la sostenibilidad socioecológica, de esa visibilidad, de esa importancia que se da entonces a los conocimientos tradicionales
y locales que estaban asociados a la conservación de la naturaleza. Entonces, fue un fortalecimiento para México y para América Latina del reconocimiento y de la conservación como patrimonio biocultural. La fortaleza de esa integración, de las concepciones de la conservación biológica, ecológica y cultural en los territorios latinoamericanos y por ende de su emancipación. Por ende de que de los recursos naturales, de los sabedores que se asocian, de las semillas nativas, de estos territorios, forman parte de un contexto, de un universo total e integral, y eso lo vemos en países como México y como Colombia, en donde las comunidades locales, las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes están no solamente reclamando los derechos sobre los suelos, sino sobre los territorios que tienen una connotación de comunidad y de cosmovisión en el universo de esas naturalezas que cada uno concibe como parte de sus culturas. Entonces, por último, quisiera destacar en el capítulo 25 del libro de las memorias del doctor Arturo Gómez Pompa, su denominado Un sueño frustrado. Y quisiera, con todo el respeto y admiración, invitarlo a reconsiderar ese título. El libro demuestra ampliamente pues, una historia de vida ligada a una historia del desarrollo inter y multidisciplinar de las ciencias construidas a pulso por un botánico que ha mantenido como fortaleza ejemplar la importancia del trabajo en equipo, de darle oportunidades a jóvenes científicos, especialmente de regiones marginadas o azotadas por la violencia, en donde las condiciones de educación superior y de investigación son muy pocas o muy limitadas, para formarlos como investigadores sin límites, pero con un gran compromiso socioacadémico. La frustración se ve recompensada, doctor Arturo Gómez Pompa, con los investigadores que se formaron bajo la tutela y el apoyo del ESINIREP y de todos los proyectos que formaron parte de esta construcción de vida del doctor Arturo Gómez Pompa. Un ejemplo de esa esperanza es la creación con varios de sus exalumnos y coequiperos, exalumnos de grandes maestros de vida, como fueron Efraín Hernández Xolocoxi y Miguel Ángel Martínez Alfaro, de la conformación de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología y con varios de ellos, tales como el doctor Arturo Argueta, Ramón Mariaca, Víctor Toledo, Vallalorera Pérez, Abigail Aguilar, Eduardo Corona, Ricardo Reyes Chilpa, entre otros. Construimos el doctorado en etnobiología y estudios bioculturales en la Universidad del Cauca, aquí desde Popayán, Colombia, el cual tengo el honor de haberlo presentado, de haber coparticipado en esta construcción y de coordinarlo, el cual ya cuenta con una quinta cohorte y 4 años de desarrollo. Actualmente nos encontramos renovando el convenio que puso en marcha la doctora Silvia del Amo, quien también estuvo vinculada a este proceso, entre la Universidad del Cauca y la Universidad Veracruzana, a través del centro. También ahora lo estamos renovando de investigaciones tropicales CITRO, y fortalecer así estos lazos de los países hermanos, siguiendo la ruta de la integración y la interacción que ya llega a más países a través de todos estos procesos. Además de México y Colombia, estamos con Brasil, con Ecuador, con Bolivia, con Argentina, con Chile, Uruguay, demás países. Es decir, Meso y Suramérica. Es un sueño no frustrado. Entonces, gracias, doctor Arturo Gómez Pompa, por esta magna obra literaria y esta magna obra de vida. Muchas gracias. Y a todos ustedes, un saludo desde Colombia. Gracias. Muchas gracias, doctora Olga, por este recorrido tan sentido. Es a través de su mirada el recorrido que hace el doctor Gómez Pompa desde sus inicios hasta el último capítulo, que precisamente termina con la creación del Centro de Investigaciones Tropicales. Y bueno, lo que vemos a lo largo de todo este recorrido es precisamente cómo fue sembrando el doctor Gómez Pompa semillas que se tornan en ideas, en inquietudes, en proyectos y en nuevas generaciones
en un momento dado en los foros que hemos organizado en torno a la obra del doctor Gómez Pompa, y están presentes nuestros estudiantes e incluso estudiantes a nivel licenciatura, dicen, bueno, nosotros somos los nietos y bisnietos, ¿no? Entonces, pensamos que la línea del pensamiento que hemos recibido del doctor Gómez Pompa la estamos recreando, nutriendo, y que mucho de lo que él estableció y que podemos ver en este libro tan importante, pues es materia de discusión de gran relevancia en torno a la deforestación, a la soberanía alimentaria y todos los temas que la doctora Olga pues ahorita nos hizo ver y destacó en su plática. Muchísimas gracias, doctora Olga. A ustedes. Pues vamos a darle la palabra al doctor Ezequiel Ezcurra. Él es profesor de ecología en la Universidad de California, Riverside. Es un pilar de la conservación en México y de la divulgación de la ciencia. Su trabajo en ese sentido es muy amplio, muy reconocido. Tiene también un trabajo muy amplio en torno a la ecología y biogeografía de zonas de desierto y zonas costeras. Y bueno, fue director del programa UC Mexus, del cual pues la misma Universidad Veracruzana se ha beneficiado con becas de colaboración entre la Universidad de California y CONACYT, y presidente de la Convención del CITES y presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas. Conoce profundamente el trabajo del doctor Gómez Pompa. Tuve oportunidad de escucharlo en un congreso de etnobiología en donde hizo un preámbulo reconociendo la labor y el trabajo del doctor Gómez Pompa, sobre todo en ese momento en el ámbito de manglares, y bueno, fue algo que todo el público reconocimos y agradecimos. Entonces, adelante, doctor Ezequiel, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora López Vincuis. Es un verdadero honor que me haya invitado. Estoy realmente emocionado por haber recibido la invitación de la Universidad de Veracruzana. Quiero agradecer muchísimo a la rectora, Sara Ladrón de Guevara. También agradecer a Olga Lucía Sanabria, mi predecesora, por sus palabras y por el sentimiento que tiene por estas cosas tan importantes del conocimiento tradicional sobre la naturaleza y de la preservación de los recursos naturales y de los recursos tradicionales. Yo realmente celebro y me emocionó muchísimo Citlali. Yo sé que te debería decir doctora López, pero nos conocemos hace tanto tiempo que no resisto llamarte por el primer nombre. Celebré de una manera inmensa que la Universidad Veracruzana haya decidido tomar el libro de Arturo y publicarlo de una manera formal. Arturo lo había escrito y estaba, digamos, disponible para los que supieran encontrarlo en la página de la Reserva del Edén. Pero en mi opinión, el libro es monumental. Realmente es un libro de una importancia, yo diría, central, toral, fundamental para entender la evolución de la ciencia en México y sobre todo la evolución de las ciencias ambientales. Es también muy interesante una especie de pasaje continuo de los grandes fundadores de la ecología, la etnobotánica y las ciencias ambientales en México. Ahí salen todas las grandes figuras, Faustino Miranda, Efraín Hernández Xolocotzi, la doctora Bravo Olis, y nos podemos seguir con todas las grandes figuras fundadoras de la etnobotánica y de la ecología en México, profusamente ilustrado con fotografías. El libro realmente uno lo lee de un centón y aprende muchísimo. Leyéndolo, cuando vi todos esos nombres de las figuras fundacionales de las ciencias ambientales en México, no pude dejar de recordar aquella frase de Churchill después de la victoria, o por lo menos de haber detenido la invasión alemana durante la batalla de Inglaterra, cuando dijo: nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. Realmente
puñado de personas formaron todo ese inmenso movimiento, podemos llamarle, que hay ahora de la etnobotánica y la ecología en México. Y han convertido a México en una verdadera potencia científica en el conocimiento de los recursos naturales y en el conocimiento etnobotánico. Un referente fundamental, no solo para México, tampoco no solo para América Latina, sino en ese momento para el mundo. Y si me lo permiten, sabiendo que tenía el tiempo contado y no queriendo extenderme demasiado en divagues y perder un poco el hilo, me tomé la libertad de retomar el prólogo al libro que Arturo me honró pidiéndome que le escribiera inicialmente un prólogo, para leerles el prólogo, porque de alguna manera tiene el prólogo editado, no es lo mismo, pero de alguna manera aquí están las ideas de cuál fue mi sensación fundamental al leer el libro y por qué creo que es una lectura fundamental, y nuevamente por qué celebro que la Universidad Veracruzana haya decidido darle una difusión formal a través de una publicación formal. Una de las tradiciones más antiguas de la botánica mexicana ha sido la habilidad de estudiar y entender las plantas en el contexto de su ambiente humano. El Códice de la Cruz Badiano, escrito poco tiempo después de la llegada de los españoles a Tenochtitlan, la historia de las plantas de la Nueva España, escrita por Francisco Hernández a finales del siglo XVI, las noticias de Nootka de Mariano Mociño en el siglo XVII y los numerosos textos de Antonio de Alzate, contemporáneo de Mociño, transpiran un interés y un respeto profundo por los usos tradicionales de las plantas y por el conocimiento indígena del mundo natural. Esa antigua y venerable tradición biológico-antropológica, esa convicción profunda de que la construcción de nuestro conocimiento sobre el mundo natural es el legado de generaciones de campesinos, de agricultores, de recolectores, de herbolarios que nos han precedido y han acumulado una profunda sabiduría sobre la naturaleza que nos rodea, es quizás el sello más distintivo de los grandes naturalistas mexicanos. En esta autobiografía, Arturo Gómez Pompa nos describe realmente con un increíble candor, no solo la trayectoria de su vida desde los años 1950, sino también la historia de la botánica en México durante más de 60 años. Ameno, simple, extremadamente modesto en su propia perspectiva de las cosas, Arturo nos cautiva con una narrativa que yo llamaría hipnotizadora. Sencillamente, el lector no puede dejar el texto después de haber leído las primeras páginas. Con agudeza y con muchísimo afecto, van desfilando en todo detalle a lo largo del texto las grandes figuras de la ciencia en México durante la segunda mitad del siglo XX y los inicios del siglo XXI. La deslumbrante, la monumental figura de don Faustino Miranda aparece desde el principio en toda su inmensa dimensión intelectual y subraya una vez más el gran legado del exilio español a la ciencia mexicana y la generosidad de México en acoger a los desterrados, a los sin tierra de la Guerra Civil Española. Gradualmente el texto va sumando las contribuciones de grandes biólogos como Francisco Giral, don Miguel Álvarez del Toro, Enrique Beltrán y el inefable y queridísimo Efraín Hernández Xolocotzi, dentro de una detallada y larga lista. En esos primeros capítulos Arturo nos narra con humildad su desconocimiento inicial, nos cuenta cómo él empezó a trabajar sabiendo realmente con gran temor que su conocimiento florístico era paupérrimo. Y nos lo cuenta en el libro, nos dice con un lenguaje sencillo y con un gran sentido del humor, cómo se metió a hacer estudios recién graduados para los cuales, según él mismo, no tenía la preparación adecuada. En realidad, el texto es una narrativa entrañable y fascinante de cómo se forma un científico, con osadía juvenil al principio, seguida de un inmenso afecto y un respeto por sus maestros, una verdadera pasión por aprender y desentrañar los misterios del mundo natural. En el texto, el reduccionismo de la ciencia básica se da de la mano
con los grandes acontecimientos políticos de la segunda mitad del siglo XX. Magistralmente, Arturo nos hace cambiar nuestro foco, desde los intentos por reconocer las flores microscópicas de las dioscorias hasta la ebullición social en las universidades mexicanas durante las protestas de 1968. Nos lleva desde los chapines usados por los chinamperos para germinar semillas hacia su extraordinario viaje a China en 1973, en pleno descongelamiento de las relaciones diplomáticas entre un occidente capitalista y un oriente comunista. Solo los grandes científicos, creo yo, son capaces de ver las cosas a escalas tan diferentes en el mundo natural y darse cuenta que o todas estas cosas, desde las dioscorias hasta la relación entre Occidente y Oriente, tienen sentido simultáneamente o realmente nada lo tiene. Así, a lo largo del texto, Arturo va construyendo una descripción humana, amena y sobre todo fascinante de una de las trayectorias más notables de la ciencia mexicana. Tejiendo magistralmente una red de conexiones, nos cuenta de su amistad con Gonzalo Hafter, de su trabajo en las dioscoreas con José Sarucán, Javier Chabelas, de Miguel Ángel Martínez Alfaro, del gran Miguel Ángel Martínez Alfaro, de Gastón Guzmán, de Jerzy Rendosky, de su entrañable afecto, eran como hermanos hacia Alfredo Barrera. Nos cuenta de sus alumnos, de sus colegas en la UNAM y de sus esfuerzos por crear instituciones, la Reserva de los Tuxtlas, el Instituto Nacional de Investigaciones sobre los Recursos Bióticos, el INIREB, UCIMEXUS, la Fundación México-Americana para la Ciencia y, en últimos años, el Centro de Investigaciones Tropicales en la Universidad Veracruzana. Algunos momentos conflictivos y realmente tristes de la historia de las ciencias ambientales en México surgen en la biografía, explicados con detalle, pero sorprendentemente sin rencores, de manera sencilla y directa. El conflicto más sobrecogedor, en mi opinión, lo mencionaba hace un rato Olga Lucía, surgió cuando el gobierno federal inició un proyecto para colonizar la cuenca del río Uxpanapa, que era en aquellos años un área totalmente cubierta por selvas altas en perfecto estado de conservación. El programa incluía una acción de deforestación masiva mediante un programa de desmonte con maquinaria pesada, reorganizado por aquella nefasta Comisión Nacional de Desmontes que había creado el gobierno federal, en beneficio de empresas madereras, para luego reubicar en los sitios talados, supuestamente mejorados, a un grupo de campesinos mazatecos y chinantecos cuyas tierras estaban por ser inundadas por la construcción de la presa del Oro en Oaxaca. Arturo nos cuenta cómo organizó una protesta de académicos mexicanos en contra del proyecto y cómo la discusión tuvo tanto impacto a nivel público que acabó en las oficinas del presidente de la República, Luis Echeverría, quien tomó la decisión de llevar el proyecto adelante a pesar de las protestas de Arturo Gómez Pompa. Todos los mexicanos hemos oído de la tragedia del proyecto de Uxpanapa y de la participación destructiva de la Comisión Nacional de Desmontes, afortunadamente ahora difunta, gracias a las personas a la labor de Arturo Gómez Pompa. Pero Arturo convierte en sus memorias esta lacerante derrota en una victoria moral que en serio vale la pena leer. Entre comillas, estoy citando, hasta la fecha, la región de Uxpanapa sigue siendo un problema activo. La pobreza no solo continúa, ha empeorado, las majestuosas selvas han desaparecido y el paraíso agropecuario de potreros y cultivos nunca llegó. Las recomendaciones que hicimos hace más de 35 años siguen siendo válidas, no solo para el Uxpanapa, sino para las escasas regiones selváticas que aún tenemos en el trópico mexicano. Uxpanapa, sin lugar a dudas, nos dice Arturo, fue el inicio real de lo que llamaríamos la ecología política en México. Es increíble cómo Arturo convierte esta derrota en realmente el nacimiento de una verdadera disciplina que ha sido extremadamente poderosa en las grandes discusiones ambientales mexicanas. Así, de batalla en batalla, de desafío en desafío, la biografía va desgranando la historia de lo mejor de la etnobotánica y la ecología mexicanas y nos enseña cómo a partir de sus datos, sus ideas, su ciencia, una persona puede proponerse hacer del mundo un lugar mejor. Cuando Arturo Gómez Pompa comenzó su carrera,
Los etnobotánicos y ecólogos mexicanos podían contarse, como mencionaba hace un rato, con los dedos de una sola mano. Hoy ambas disciplinas tienen miles de graduados que trabajan en universidades y centros de investigación en todo el país, que apoyan sociedades científicas nutridas de jóvenes entusiastas, y buena parte de esos graduados son descendientes directos del trabajo intelectual y de la escuela que formó Arturo Gómez Pompa. Pero no solo es necesario saber luchar para poder avanzar en estas disciplinas. También es necesario tener ideas brillantes y ser innovador y ser pionero. En 1955, solo 2 años después de la publicación de la estructura del DNA por Watson y Crick, Arturo Gómez Pompa estaba haciendo su tesis de licenciatura en biología molecular, estudiando la actividad de la ribonucleasa en la germinación del maíz. Un trabajo realmente de frontera en el que exploraba los mecanismos de la expresión génica en plantas 5 décadas antes del inicio de la genómica moderna. A mediados de los 1970, de la década de 1970, el INIREP, recién fundado por Arturo, tenía como líneas fundamentales de investigación las floras electrónicas, la percepción remota a través de imágenes satelitales, la cartografía digital, la modelación matemática de los ecosistemas. Con computadoras primitivas y escasos recursos, bajo el liderazgo de Arturo Gómez Pompa, los investigadores del INIREP se habían adelantado 3 décadas al desarrollo de las modernas bases de datos electrónicas aplicadas a entender los recursos naturales y el cambio ambiental global. Cuando Arturo Gómez Pompa impulsaba las primeras reservas de la biosfera en México y lideraba al mismo tiempo acciones internacionales con Francesco Di Castri y Gonzalo Halfter dentro del programa MAP de UNESCO para proteger el ambiente global, ya hablaba de programas de conservación con las comunidades indígenas y campesinas, de enfocar la conservación de los recursos bióticos a nivel de grandes biomas, de desarrollar un programa internacional de conservación ecológica que asegurara la protección del entramado de la vida a nivel de todo el planeta. Cuando en 1972 publicó con sus estudiantes un artículo en la revista Science sobre la naturaleza no renovable de las selvas tropicales, que Olga Lucía nos hablaba hace un rato de eso, ya estaba advirtiendo al mundo que la destrucción de las selvas podría poner al planeta en peligro. 2 décadas antes de la cumbre de Río, 3 décadas antes de que empezáramos a hablar en serio del cambio climático global, los puntos centrales del revolucionario acuerdo entre naciones ya eran parte cotidiana de los estudios y los planteos de Arturo Gómez Pompa. Baluarte de la etnobotánica mexicana, fundador de la ecología política, creador de instituciones sobresalientes y sobre todo científico destacadísimo y una persona profundamente humana, México le debe muchísimo a Arturo Gómez Pompa. La biografía que ha publicado la Universidad Veracruzana, nuevamente, Citlali, mis felicidades por la iniciativa, es un testimonio vivo y apasionante de casi 7 décadas de ciencia en México. Pero es también una narrativa de amistades y afectos que muestra cómo un puñado de personas apasionados por un ideal puede realmente transformar la realidad que los rodea. La construcción de una esperanza para el planeta, nos enseña en esta biografía Arturo Gómez Pompa, empieza con acciones tan sencillas como aprender a identificar las pequeñas flores de las dioscorias. Muchísimas gracias, Citlali. Muchas gracias, Ezequiel, por tus palabras, por habernos leído tu introducción, que efectivamente tú tuviste, el doctor Gómez Pompa te solicitó escribirlo. Y bueno, pues de esta manera logramos tener todo un mosaico de diferentes miradas, sensibilidades a través de ustedes para retomar, valorar y leer, invitar a quienes nos escuchan a leer esta obra. Para concluir, les comento que está de venta en la librería Hiperión, aquí en Jalapa, en donde se pueden solicitar, se pueden hacer pedidos y se puede por mensajería enviar a diferentes lugares en México y fuera de México. Estamos sumamente agradecidos de parte de la comunidad del Centro de Investigaciones Tropicales y toda la Universidad Veracruzana por la participación de ustedes.
Me parece que es palpable que no solamente reconocemos este gran trabajo y labor, trayectoria del doctor Gómez Pompa, pero su gran cariño, afecto, generosidad y humildad que refleja en todo lo que ha hecho, y que afortunadamente contamos en el Centro de Investigaciones Tropicales pues con su constante acompañamiento y orientación en la actualidad. Y bueno, sabemos que en este momento pues nos está escuchando, nos está viendo, y muchas gracias al doctor Gómez Pompa, muchísimas gracias a ustedes por haber participado, por habernos ofrecido estas palabras, estos pensamientos y este ánimo por continuar en esta línea de trabajo. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a Pues ustedes. muchas gracias, ya lo dijo Citlali, y además pues, lo han recalcado nuestros tres participantes esta tarde, la importancia del doctor Arturo Gómez Pompa, y yo subrayaría de manera muy especial, además de ser un gran científico, un gran amante de la naturaleza y de los saberes ancestrales, que es un gran humanista. Además es una persona que transmite justo ese humanismo a sus alumnos, como bien también lo dijo hace un momento Citlali. Y, como bien también lo dijeron, es un ejemplo no solamente para México, sino para América Latina. Es trascendental realmente la labor y la personalidad de Arturo Gómez Pompa. Y le mandamos un saludo, por supuesto, que si nos está viendo, siguiendo aquí a través de las redes sociales de la FILU, pues le mandamos un abrazo desde acá y lo recordamos, por supuesto, cuando estuvo con nosotros, cuando recibió la medalla al mérito Universidad Veracruzana. Muchas gracias a la rectora Sara Ladrón de Guevara por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a Olga Lucía Sanabria de Colombia, de la Universidad de Cauca, la saludamos con mucho gusto. También a Ezequiel Escurra, un gran amigo también aquí de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, saludos hasta los Estados Unidos. Y los invitamos a que continúen con nosotros en las actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU, en su modalidad virtual, y visiten la página de la plataforma de nuestra FILU, que es filu.v.mx. Recuerden que estamos en las redes sociales a través de Facebook Live, transmitiendo todas las actividades de esta FILU, pero también se pueden ver después a través de YouTube en FILU Virtual. Ahí también pueden ver las presentaciones, volverlas a recrear y también pues a reflexionar sobre todos esos puntos importantes que se tratan, en este caso particular de este libro de Arturo Gómez Pompa. Por nuestra parte, muchas gracias. Estaremos en otra ocasión, en otra actividad de la FILU Virtual. Gracias.